Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a esta emisión improbable del espacio-tiempo, porque contra todo pronóstico, aquí estamos, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Denia al micro desde algún lugar recóndito de la Tierra, ahora sí, y al otro lado del globo, Sergio Mars. Muy buenas, Sergio. Hola Elena, ¿qué tal? Muy bien, bastante random hoy. Bueno, ya vamos al lío. Hoy vamos a hablar sobre el sustrato de los libros. ¿Morirán los libros? En principio parece que no, cada vez hay más y más y más libros en el mercado. Y bueno, vemos que de alguna forma el libro se ha ido reencarnando con el paso de los años en distintos cuerpos, desde el barro hasta los electrones. Bien, de esto vamos a hablar. Pero bueno, Sergio, antes de que nos cuentes cómo se origina todo esto del sustrato de los libros, a mí me gustaría simplemente hacer un inciso filosófico y plantearnos qué es un libro, ¿vale? Muy Vale, brevemente decir que filosóficamente un libro no solo es un objeto físico, sino es también una forma organizada de pensamiento que puede conservarse, que puede transmitirse y, por supuesto, que puede interpretarse. Entonces, la esencia no está del todo o únicamente en el papel, la tinta, la pantalla, el sustrato que sea, sino que este cuerpo material puede cambiar. Sin embargo, persiste siempre esa función de almacenamiento cultural, de transmisión, como decía, o de que esté dotado de sentido. Ahora sí, Sergio, háblanos del sustrato de los libros. bueno, lo que quería, la verdad es que esto es un poquito una introducción así histórica sobre los libros y también querría hacer hincapié en una pequeña, en una característica crucial de cada formato, que es su durabilidad. Ajá. Entonces, para hablar simplemente, suponemos en estos momentos que los libros, evidentemente, antes de los libros tenemos la escritura. La escritura surgió, se cree que de forma independiente, en al menos 3 lugares, que son, primero Sumeria, luego el Imperio Inca y finalmente, bueno, y más o menos en una época similar, en China. Lo que más conocemos es de Sumeria. Y esto es sobre todo precisamente por la cuestión del sustrato, ya que aquí sabemos que seguramente esto de la escritura empezó con una especie de símbolos que se grababan en pequeñas, con muescas en pequeñas piedras o en pequeños trocitos de barro para indicar cantidades de cosas. Básicamente se empezó para llevar la contabilidad de lo que se tenía, que ya empezaba a ser necesario cuando estamos hablando de las primeras ciudades. Ya no Vale, para es hacer que tú, inventarios, por claro, ejemplo. ya no Ujú. estás en tu mm, granja aislada o en tu pequeña comunidad de unas pocas familias en las cuales se puede llevar más o menos, sabe más o menos lo que tienes, sin más, sino estamos hablando ya de ciudades de incluso varios miles, incluso algunas decenas de miles de habitantes, que llevaban su parte a los templos y en los templos que era donde había que llevar el control. Entonces, de estos tokens con símbolos. Claro, al principio se dibujaría, pero es muy complicado dibujar un grano de cereal. Al final lo acabas haciendo rápido y corriendo y te sale cualquier cosa. Y a partir de aquí, pues se ve que se empezó a desarrollar esta idea de que cada símbolo podía representar una palabra. Algo que también funciona muy bien con el sumerio, según parece, porque el sumerio, la mayor parte de las palabras son monosílabos y son bastante estables, estructuralmente no es excesivamente elaborado. Y de ahí también se supone que
al menos el concepto quizás lo pudieron copiar los egipcios y ellos utilizaron su propio sistema, que es el jeroglífico, también más o menos por la misma fecha, que es en torno al 3100 antes de Cristo. Y no mucho después, pues ya tenemos las primeras, bueno, esto es totalmente utilitario, ¿no? Pero una vez ya has desarrollado, con el tiempo que haga hecho falta, un sistema para calcular para transformar la palabra en algo visible, pues tarde o temprano vas a escribir otras cosas. Y así nos encontramos con los primeros himnos, sobre todo himnos religiosos, las primeras muestras ya de literatura. Aún tardarían unos pocos cientos, unos pocos siglos en estar firmadas. Curiosamente, la primera composición literaria firmada de la historia es de una mujer. Es de la hija de Sargón, el primero de Akkad, que componía himnos religiosos, porque era la sacerdotisa jefe del Templo de la Luna. El caso es que de ahí también nos llegan las primeras grandes hitos literarios de la humanidad, que es la épica de Gigamés, que aún no me he leído, pero la tengo pendiente esta. ¿Y por qué nos ha llegado a nosotros? Mira, nos ha llegado a nosotros básicamente porque se copió muchas veces. Se ve que era lo bastante interesante o lo bastante central dentro de la cosmología sumeria como para que se copiara muchas veces. Entonces ya tenemos la primera clave para perdurabilidad, que sea popular y se copie mucho. Y la segunda, que el sustrato sea resistente. Y aquí estamos hablando de un sustrato que es extraordinariamente resistente. Tablillas de arcilla que además cuando se someten al fuego se vuelven extraordinariamente duras y resistentes y al cabo de 5.000 años las sacamos de la tierra y aún podemos verlas con bastante facilidad. Mm. Em, Sin embargo, después nos vamos a los egipcios. Los egipcios desarrollaron, bueno, al principio era, pues, lo haces donde puedes. Tus simbolitos tallados en piedra, en cerámica, en otros sitios se ha hecho en corteza de árbol. Ellos lo hacían sobre piedra, sobre todo lo importante, las leyes, las ordenanzas, la propaganda del faraón tenía que escribirse en piedra, pero luego las cosas más del día a día se necesitaban otro formato, otro soporte. Y el soporte que desarrollaron los egipcios, que fue el principal durante más de 1000 años, fue el papiro. El papiro que se extrae de una planta, se seca, se ordena, se prepara y es útil, se puede mover con facilidad. Se hacen rollos largos de hasta 16 metros, pero tiene también un par de desventajas. La primera es que al principio solamente se hacía, solo se escribía sobre una cara, porque estaban enrollados con una raya por encima y otra por debajo, y había que estirarlos, enrollar con el de arriba, desenrollar con el de abajo para ir pasando la parte que querías leer. Esto también lo obligaba, que esto es muy interesante, a que durante todo este tiempo la lectura era lectura en pie. O sea, tenías que estar de pie para leer, porque si no era muy complicado manejarte. Desenrollar metros y metros de papiro, Bueno, no, ¿no? en metros no, Podrían porque ser. realmente lo único que tienes es una parte, pero tú la vas pasando, es un scroll manual, Ujú. pero para hacer el movimiento tienes que estar de pie. Y también, por lo Sí, que de hecho creo que scroll, o sea, esta palabra en inglés claro, designaba claro, scroll es rollo el manuscrito, que rollo de es papiro, sí. ir interminablemente. Ta, 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 ta. Ujú, ujú. Muy bien. Y además normalmente se leía en voz alta, nadie leía en voz baja. Entonces la Eso gente es algo que me sorprendió mucho. sí. Esto lo leí en el libro El infinito en un junco Ujú, de Irene Vallejo, que bueno, que es un ensayo que está muy bien, lo podéis leer si os interesa. Es precisamente acerca del libro, la escritura, sí. etcétera. Y decía que, claro, que nosotros imaginábamos
a la gente en la biblioteca, como pasa en la biblioteca actual, que Ahí vas ahí en encerrados, todo, silencio, de no, no. puntillas y tal, y resulta que estaba todo lleno de murmullos de gente leyendo en voz alta. Bueno, El no sé qué, no sé más, tal. Y no sé encima si leyendo los rollos, a lo mejor sin puntuación, sin espacios entre palabras. No lo sé, esto quizá vendría después. bueno, eso viene después porque en esta primera época son jeroglíficos, es otra forma Ujú, de ujú, aún no se había llegado a al alfabeto, que es con el que nos encontramos con todo esto. Pero vamos, sí, yo creo que ni siquiera estaban en la biblioteca, o sea, que tú cogías el rollo, te ibas al rincón más tranquilo que podías encontrar y ahí te ponías tú a tu bola, porque claro, si había varios leyendo a la vez, pues aquello debía de ser un poco caótico. El caso es que este sistema, se mantuvo durante milenios. Pero la otra dificultad es que, mientras que en Egipto la cosa funcionaba bastante bien, porque es un clima, seco, cálido y seco, no tan cálido y seco como actualmente, pero bastante cálido y seco. Tú cuando coges el papiro y te lo llevas a un lugar más húmedo, es bastante deteriorable. Es decir, se desarrolla hongos con facilidad, se pudre, se deshace. Con lo mm, cual, eso era un problema, ujú. evidentemente. El Incluso, clima, ¿no? Para claro, preservar los libros. incluso, de hecho, cuando la famosa biblioteca de Alejandría, estamos hablando un poquito antes, cuando la famosa biblioteca de Alejandría, Antes del eh, programa, quiere decir Sergio, estábamos sí, porque la comentando. tenemos ahí en la esquinita, esa imagen ahí, Sí, está un ahí poco detrás. oscurecida. Ujú, Vale, el caso es que, lo importante que se decía de la biblioteca es que los Ptolomeos, cada vez que llegaba un barco al puerto de Alejandría, ordenaban, buscar todos los libros que había en el barco y los mandaban a la biblioteca para hacer una copia. ujú, Se les devolvía la copia a los originales y se quedaban ellos con el original, a los mm, dueños. Al menos esto es lo que comentan, no sé si sería mm. exactamente así o si ha sido un poco agrandado. ¿Pero El era caso es un que trato o era no, 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 era una treta? era obligación, o sea, tú llegabas ahí y tenías que hacer eso, o sea, lo Mm, sabías. Supongo que correría la voz y la gente llevaría libros solamente para quedar bien también, al final es toda esa cosa. La cuestión es que aquí introducimos otra parte muy importante, que es que, incluso lo mejor guardado acaba deteriorándose. Es decir, si no es ujú. por el tiempo, a lo mejor es por el uso. Si te dedicas si estás Manosearlo. continuamente Ujú, manoseándolo, abriéndolo, cerrándolo, raspando la parte que está trazada con el resto de la hoja, pues al final acaba deteriorándose. y los bichitos a lo mejor también, ¿no? Se comerían algo, Eh, podrían. no estoy seguro de que el papiro sea muy susceptible en este caso, pero bueno, los hongos sí, pero ya digo que Ujú, en Egipto estaba la cosa un poco mejor, a lo mejor no tanto en Alejandría, porque Alejandría es más húmeda, ujú, es una cierto. ciudad costera. Ujú, Y el caso es que, esto también es importante, había que copiarlos para tener, para asegurarte de que no se perdieran. Eso también nos sirve para, solucionar los, accidentes de la vida. Que si lo utilizo para quemar porque hace frío, o si que esto ha pasado algunas veces, que si hay ujú. una que se me han entrado en casa y me la han destruido, que si ha habido una inundación, que si ha habido cualquier cosa. Al final los libros acaban destruyéndose. De hecho, parte de la Biblioteca de Alejandría, se dice que se quemó porque, estaba ahí Julio César y había una parte cercana al puerto que ahí se refugiaron y se prendió fuego un poquito y no se sabe exactamente o que se perdió o no, pero algunos libros pudieron perderse en ese momento si no estaban copiados. Vale, pero no es esta idea que tenemos clásica en la cabeza de la biblioteca ardiendo En este caso y no. A ver, consumiendo en este diez caso, mil, lo cuarenta que mil ejemplares. por lo que he visto, se duda mucho que hubiera demasiados allí, demasiados libros. Y después la otra gran momento, que es cuando, ya en el siglo segundo, tercero es, cuando Hipatia y todo esto, ahí ya quedaba muy poca biblioteca. Y lo que se supone que se quemó no fue la biblioteca principal, que a lo mejor para entonces ya ni existía, sino una biblioteca ¿El secundaria en museo? el Serapeum. No, en el Serapeum. La original estaba en el Museum. Vale. La Ujú, secundaria estaba en el Serapeum. ujú. Y pero es que ni siquiera estaba claro que ahí quedaran muchos libros.
Realmente la biblioteca se había ido deteriorando durante todos los siglos anteriores y para entonces ya se supone que ya no funcionaba demasiado. De todas formas, también hay que tener en cuenta una cosa, no era la única biblioteca que existía en el Ujú, antiguo, había otras bibliotecas y se intercambiaban entre sí copias. Es decir, ujú. este concepto de la gran pérdida que supuso, eh, Es a ver, relativo. sin Ujú, duda hemos perdido muchísimos libros y es una pena porque algunos los conocemos por referencias. O sea, sabemos que cuántas sabemos de libros porque hay otros que comentarlos dicen, incluso los copian fragmentos. Entonces ahí sabemos, existió, pero no nos ha llegado ninguna copia. Pero no ha habido ningún gran momento crucial en el que de repente se perdiera todo, sino que se ha ujú. ido cayendo. Mm. Y Y entonces además de otras pequeñas bibliotecas, quizá también habían, colecciones particulares, de alguien tendría alguna una colección particular. Lo que intelectual pasa es que esto ya fue más en Roma. En Roma sí en que Roma. tenemos, en Roma Vale, vale. encontramos un poquito más de estos, pero bueno, sí, también. Aquí lo importante es que seguimos en las mismas. Cuanto más se copia el libro, más fácil es que nos llegue, más fácil es que perdure. Porque, primero, por simple estadística, los libros se van destruyendo, y después porque cuando lo copias es porque es popular. Y si se mantiene la popularidad, se sigue copiando a lo largo de los siglos. Y Ujú, entonces nos llega hasta nosotros. Así nos ha llegado, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. Son unos libros antiquísimos, pero se pusieron fueron tremendamente populares porque se convirtieron como en los orígenes míticos de los griegos antiguos. No de los antiguos antiguos, porque estos serían los aqueos, que son los que lo vivieron, pero sí de la Grecia clásica. La Grecia clásica enraizó su cultura en este poema épico, en estos poemas épicos. ujú, Y nos han llegado, sin embargo, no nos han llegado muchos del ciclo troyano. Hay un montón de libros que nos hablan de los Nostoi, de los regresos de los héroes, y algunos los tenemos, algunos no. Algunos tenemos referencias. Sabemos, por ejemplo, lo que contaba la Pequeña Ilíada, que es otro libro en el que se narraban otros eventos, pero no os ha llegado. Entonces, hay ujú, cosas que llegan y cosas que no. También es ujú. importante en este caso que cuando llegaron los romanos, la Ilíada y la Odisea se convirtieron casi como en libros de texto para aprender griego. O sea, estaban muy, muy copiados. En Roma, precisamente, se tuvieron otro avance que es, a ver, el papiro no nos vale, ¿qué hacemos? Y Ujú. desarrollaron el pergamino. Eso El es. pergamino a base de piel tratada de un modo especial que era más resistente, duraba más. Y ahí también desarrollaron algo que, la verdad es que, se parece mucho al momento actual, porque desarrollaron un modo bárbaro de leer, que es el códice, que es básicamente como un libro, pero que en vez de leer con los pergaminos enrollando y desenrollando, que era un modo así como leen de verdad la gente culta, pues era entre, eh, hojas de pergamino, al principio también hojas de papiro, escrita por los dos lados y entre cubiertas, normalmente de madera o de otro material. Pero ya varias hojas Claro, ahí ya tenemos algo juntas parecido al a un libro actual. libro. Eso es Ujú, la primera que. Y curiosamente, hubo un choque, porque era un modo bárbaro de leer. O sea, al leer de verdad era en rollo. Y esto era malo. Triunfó, entre otras cosas, porque a la iglesia temprana le encantó, le encantaron los códices y los utilizó para todo. Sin embargo, pues otros grupos religiosos, pues no les parecía que no era digno y todo esto. Entonces, ujú, todo esto va funcionando de este modo. Y ya, la verdad es que tardó bastante en llegar el siguiente formato, que el formato es el papel. ujú, Y el papel, la verdad es que se desarrolló en China muy tempranamente, en torno al año 100 de nuestra era. ujú, Hasta entonces, ellos escribían sus caracteres en lo que hemos dicho, en bambú, en madera, en cerámica, y de repente, pues, tenemos también el papel. También inventaron la imprenta en torno al año 1000. Eh, la imprenta de los tipos móviles aún no. Eso
eso vino un poco después. Y después ya fue fundamental cuando Gutenberg inventó, o sea, perfeccionó más bien la imprenta de tipos móviles en el siglo XV, en el Ujú, 1455. Pero volvemos a hablar de la perdurabilidad. Todo el mundo ha oído hablar de la imprenta de Gutenberg. ujú. Se hicieron 150 copias, que para entonces era una barbaridad. Claro, antes hacer 150 copias a mano, imagínate lo O que sea, se costaba. hicieron 150 copias ¿de qué? 155 copias de la Biblia de Gutenberg. La Vale, edición esa vale. fueron de Ujú, 155 copias. ujú, Actualmente quedan unas 20. Es ujú. decir, 130 se han perdido en la historia. Y hay que tener en cuenta que la Biblia de Gutenberg era algo súper caro. No se lo podía tener cualquiera. Era una propiedad muy preciada y sin embargo no nos han llegado más que 20 y no todas completas. Esto demuestra la velocidad, Fragilidad. la fragilidad que tenían Ujú, todos estos. Hasta ese momento, además, todo había llegado, hasta ahí todo lo que nos había llegado era a base de copia sobre copia. Es decir, se habían copiado, sobre todo los monjes, en nuestra Europa. Eran los monjes los que se dedicaban a copiar los textos y los textos además que les interesaban y gracias a eso se conservó muchísimo, pero también se perdió un montón. En el nombre de la rosa se habla precisamente de la historia del volumen sobre la comedia famoso de Sócrates, ¿era? Creo que era Sócrates. O Platón. Debe ser Platón, porque Platón era el que se formaba todo, o Sócrates. No, no, Aristóteles, perdón, Aristóteles. Era el de la comedia de Aristóteles. Que suponemos que existe porque escribió sobre la tragedia. Suponemos que se menciona algo sobre la comedia en otra parte, pero no ha llegado hasta nosotros. Igual que no han llegado la mayor parte de las comedias y tragedias griegas clásicas. O sea, ujú, tenemos títulos, tenemos cosas que hicieron, pero nos han llegado los que nos han llegado. ¿Por qué? Porque eran las más populares y las que más se copiaban. O las que han tenido suerte. Y a partir de ahora depende mucho en la imprenta de cuántas copias hagamos. Más copias, más dura, más posibilidades de llegar hasta nosotros. Ahora bien, el papel tiene otro problema que no es tan perdurable. Si no seguimos haciendo copias de los libros, al final no nos llega. Entonces tenemos otra vez de las dos formas, la copia y la perdurabilidad. ujú. Y así, llegamos a nuestro momento actual. Que Y la verdad, Sergio, ¿el libro ah, de bolsillo? el libro de Porque esto bolsillo, ya, yo creo que con los romanos ya había ahí algún precursor. no exactamente. El códice sí que se utilizó Ujú. un poquito como A libro de eso, estos sí, de poco, pero el sí. libro de bolsillo como tal se inventó en el año 1500. Ah, bueno, como tal, como lo conocemos ahora Como lo mismo. conocemos, Pero sí, bueno, sí. Mm, como eso de la copia barata. Claro, es que hasta entonces lo de la copia barata no existía. En el 1500, gracias a la imprenta, pudieron empezar a hacerse libros un poquito más baratos, evidentemente para nobles y ricachones, pero para llevar en ujú. el bolsillo. Ya no era un producto tan extraordinariamente de lujo. Pero yo sí que vi en un, bueno, en un análisis que leí que ¿Sí? había que hacía referencia al libro de bolsillo y hablaba del poeta Marcial, que tenía Ujú. una obra Sí. llamada Poforeta, en la que creo que hacía como las primeras, como las rebajas de Navidad, algo así. Entonces ponía una serie de cosas y entre estas cosas que anunciaba había una especie de libro baratucho que, con contenido, no sé, pues, no demasiado, interesante, pues más banal, digamos, y que se consideraba una especie de libro de bolsillo. O sea, un libro barato, entre comillas, que Libro la gente barato, sí. consumía, pues, por Ujú. entretenimiento puro Sí, y ya está. la obra de Marcial nos ha llegado, ha sido súper influyente. Ujú. Estamos hablando precisamente, no sé si te acuerdas, en el episodio del Cisne Negro, Sí. el propio concepto de cisne negro viene de Marcial. Viene de Marcial. Claro, Cuéntalo. no, no, lo contamos ahí, que vaya la gente y lo mire. Eh, Pero un montón de frases hechas inglesas,
Sí. provienen precisamente de Marcial, de cuando se recuperaron en el Renacimiento y se pusieron muy de Ujú. moda durante el principio de la época en torno al siglo XVIII, a principios, a finales del siglo XVIII, más o Vale, menos, vale. Bueno, que en es todo cuando... ¿Mm? no, que en todo caso sí que esos serán entendidos como una especie de códices de bolsillo en Sí, pergamino, algo así, sí, que sí que y ya se entendía el concepto y del que libro se han ido baracucho. conservando y todo esto, Mm, porque claro, pero la cantidad que se ha perdido es ingente. O sea, yo pienso, ya. por ejemplo, hay una obra que me parece que la gente mataría por tenerla, que la escribió el emperador Claudio, que es una historia sobre los etruscos, en varios volúmenes, y es de los etruscos que no sabemos casi nada, y aquello, pues, si la encontráramos sería extraordinario, pero está perdida. Y como esas, quién sabe cuántas, que ni siquiera conocemos porque ni siquiera se han mencionado. Y Hay obras un de mujeres de algunas autoras que a lo mejor, sí que se suprimieron, se quemaron, no eran tan populares, no sé. mm, eh, Mm, en general, yo creo que ahí la diferencia era la cantidad de copias. Ahí sí que ujú. cuántas copias habría y cuánto se extendía. De Safo creo que tenemos algunas, Algo. algo, pero es verdad que durante mucho tiempo pues no había una gran diferencia en cuanto a la producción por los motivos que ahora no tienen que ver con el tema este del soporte en sí. Hay 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 una hay un sitio que me parece que es fascinante y que espero que, nos dé grandes sorpresas, porque, por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de los pergaminos del Mar Muerto, que, se conservaron precisamente porque, era un sitio donde estaban los esenios, ahí en torno al Mar Muerto. Eran unas condiciones extraordinariamente, excepcionales de, sequedad, y y de calor y sequedad, con lo cual ahí se conservaron muchos libros de la Biblia, de las que no se tenían copias apenas o se tenían copias muy tardías, y que de repente nos encontramos con esto, que eran copias bastante recientes y que han permitido recuperar un montón de formas, al menos cuando menos antiguas. Pues también hay un caso muy curioso, que es la villa de los papiros en Pompeya. Es una villa que se ha encontrado, que estaba básicamente en las laderas del Vesubio, que cuando llegó todo, pues no se quemó, sino que se cubrió de ceniza y se carbonizaron los cientos y cientos de rollos de papiro que Ujú, había. Lo curioso es que hoy en día, o sea, en su momento no se podía hacer nada. Se intentaron mover, se intentaron sacar y no se deshacían. Pero hoy en día, gracias a técnicas de tomografía axial computerizada, ujú. se están pudiendo leer Sí, sin sí, sí, sí. desenrollar. Y al parecer era una biblioteca extraordinaria sobre filosofía epicúrea. Entonces ahí se van a encontrar seguramente maravillas, se van a recuperar maravillas, y eso a mí me emociona cuando vamos a recuperar eso. Pero tienen que darse unas circunstancias absolutamente excepcionales para esto. Ujú. Entonces ahora nos ¿Para vamos con esto lo te siguiente. refieres para qué? ¿Para aplicar Para, la técnica o no, para no, encontrar un para tesoro como encontrar un este? sitio, un tesoro lingüístico, un tesoro Ya. literario en el cual los podamos recuperar. Y esto ya se empezó a aplicar hace unos años, ahí hay muchos rollos carbonizados, esto va muy Sí. lento. A ver, no, la verdad es que no lo estoy siguiendo a fondo, pero Mm, creo que es que no es tan fácil. Entonces, el desarrollo de la técnica al principio sí que se empezó, pero lo de conseguir desenrollar virtualmente todo el libro, pues empieza a ser es un proceso más ujú, que cuesta lo suyo, que cuesta lo suyo. Y ojalá se encuentren más libros de estas características, porque estos son los que han quedado abandonados sin posibilidad de que nadie los copie. Eh, y todo esto me viene a preguntar, ¿qué pasará con nuestros libros? ¿Qué pasará con los libros de nuestra época? Los libros de nuestra época hasta ahora han sido de papel. Ahora estamos entrando en una nueva época, ¿verdad, Elena? sí, sí, estamos entrando en la era digital, En la era digital. la parte que atañe a, bueno, al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar Ujú. con los libros? También preguntarse qué es un libro, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, yo decir que a nivel personal soy muy partidaria del libro digital, seguramente porque viajo mucho y he Ujú, vivido en varios países, eh, ya desde jovencita. Y claro, a mí me viene muy bien tener un dispositivo en el que poder acarrear toda mi biblioteca. Y es fantástico irme a cualquier lugar, un congreso, una visita, un meeting, lo que sea, y poder ujú, llevarme mis libros y decir, ahora me apetece seguir con este, pam, o me apetece probar este nuevo ensayo y empiezo a leer un poquito. Entonces, claro, para mí eso, pues, tiene un valor incalculable y por eso yo aprecio tanto, el libro digital, precisamente por la portabilidad. ujú, ¿Qué pasa? Que es cierto, o sea, me doy cuenta, y admito que los libros digitales también presentan muchos problemas, al menos cómo está ahora mismo, planteado el ecosistema del libro digital, ¿vale? ujú, Entonces, tenemos por un lado, no sé si lo recuerdas, Sergio y oyentes, la idea de libros que desaparecen. Ha habido en algunos momentos protestas de gente en foros de internet, se han quejado a sus proveedores de libros, por ejemplo, Amazon con los Kindle o Apple con iBooks, todo esto, porque de repente han desaparecido libros que habían adquirido, que habían comprado ujú, en sus bibliotecas realmente. Entonces aquí lo que ves es que cuando adquieres un libro digital, cuando lo compras, no estás comprando un objeto, sino que estás comprando un permiso de acceso. una ¿Vale? Y licencia, esto sí. es una licencia, claro. Ujú, Entonces, esto es un problema porque las licencias pueden cambiar, los contratos editoriales pueden cambiar, no lo sé. Aquí, o sea, esto es un problema bastante importante y que además creo que incluso puede potenciar el pirateo de libros, porque al final la gente quiere conservar la copia, poder también leerla en varios dispositivos o en varias plataformas, lo que sea. Entonces, eso por una parte. Yo no sé si te acuerdas que hace ya unos cuantos años, esto fue en 2009, Amazon retiró 1984, el libro de George Orwell, ¿vale? Y esto generó un montón de revuelo, no solo, bueno, no solo por parte de la gente en general en algunos foros y eso, sino también de gente joven, incluyendo un chaval jovencito que estaba haciendo un trabajo sobre 1984 y tenía dentro de ese libro todas sus anotaciones, sus esquemas, esto, lo ujú, otro. No sé. Entonces, claro, ahí hubo un problema brutal. Y además es muy irónico también, porque estás desterrando un libro, o sea, haciendo que desaparezca de tu biblioteca un libro en el que precisamente hay un destructor dentro de la ficción que se llama agujero de la memoria, una especie de agujero de la memoria en el que también se destruyen libros. Entonces fue muy curioso, muy sonado por ese tema, por esa eh, idea filosófica, ¿no? De que estás destruyendo un libro que precisamente habla a veces de la destrucción de los libros. Y nada, y entonces pues ahí creo que hubieron unas disculpas y se volvió a poner a disposición y algo así, ¿no? No sé exactamente cómo terminó. Y luego tenemos el otro tema que es, por un lado, libros que desaparecen o que pueden desaparecer potencialmente porque lo que tú tienes es simplemente acceso a la plataforma. Y luego tenemos la idea de los libros que se modifican, y aquí entran toda la discusión acerca de la censura de los libros, ujú. ¿vale? Del contenido de los libros. Este caso seguro que sí que te suena porque quizá yo leí algo en su momento que publicaste en tu perfil de redes sociales, el caso de Roald Dahl. Y hace poquito de esto, ahora un par de años, 3 a lo sumo. ¿Vale? Puede ser, sí. Ahí lo que pasó es que hubo muchas ediciones digitales que incorporaron Mm, una serie de cambios en el lenguaje que se empleaba en el libro. Entonces, por ejemplo, ya no se utilizaba la palabra gordo, sino enorme, o al menos en inglés ujú, fat, enormous. Ya no se utilizaba feo, se presentaban algunos personajes
un poco más neutros en cuanto al género, ¿no? Una serie de cambios que están modificando la obra original. Entonces, claro, esto pasó con varias obras de Roald Dahl. Yo Mm, a mí me gustaba mucho, Las brujas, la película también, La maldición de las brujas se llamó, que por ¿cuál? cierto bueno, ¿La la 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 vieja o la europea, nueva? la vieja, la Vale, europea. vale, bien, bien. Sí, La Angélica maldición de Houston. las brujas es un clásico de mi infancia. Sí, con Sí, con Angélica Angélica Houston. Houston, exactamente, de la bruja malvada, la jefa de las brujas. Y de hecho, es una película que ha envejecido súper bien. Si alguien la quiere ver, le animo porque no se ha quedado muy carca. O sea que Yo está también animo a leer el libro porque lo leí en su momento, me encantó y lo he vuelto a releer muy más adelante chulo. y sigue siendo muy bueno. Muy bien, muy bien. Ujú. Pues claro, entonces aquí se hicieron una serie de cambios y hubo una reacción, voraz por parte de los lectores, porque claro, esto abre el debate de que estamos Sí. modificando esas obras que viven en un Y a contexto y determinado. aquí en concreto fueron los herederos de Roald Dahl los que lo dieron la autorización para ello, Ujú. que es aún más, O sea, ¿quieres decir que dieron su permiso? sí, 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 fue bajo para vender más, decidieron adaptarlo y el problema no es tanto que te lo cambien, sino si es que ya no era posible acceder al original, a la forma original. Lo único que Ujú. vendían era la forma modificada. Ya, 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 ya. Claro, claro. Entonces, pero después de Ujú. todas estas protestas, al final, publicaron ya 2 versiones. Una que era el clásico y otra que eran las obras modificadas, adaptadas, pues eso, a las sensibilidades del presente. Pero actualmente, por ejemplo, no puedes encontrar obras de Enid Blyton, de los 5 que no sean adaptadas. Ya no, o ¿En sea, serio? sí, sí. Ah, no lo sabía. Pues ya Otro no ejemplo. otro Ujú, ejemplo de que te las encuentras adaptadas y yéndonos al mundo ya no tanto literario, sino audiovisual, no se venden copias de las versiones originales de la Guerra de Galaxias. ujú, Las únicas copias que existen de esas películas en circulación son aquellos que compraron un VHS o un DVD de los primeros, esos aún tienen la versión original, pero ya no se venden, ya no está disponible para comprarlas. Son todas las últimas versiones ya modificadas las por George Lucas, remasterizadas, las etcétera, remasterizadas y etcétera. con escenas añadidas y todo esto. Ajá, O de sea que, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. también pasa en ese mundillo. Claro, claro, ¿no? Pero esto es el de todas Ujú. formas, pensando en esta literatura juvenil, porque yo creo que es un ejemplo clave, ¿no? Para pensar en la censura y en los chavales, a ver con qué tipo de estereotipos van a crecer, madurar, etcétera, etcétera. Hay en el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, ella en un Ujú. momento dado está reflexionando sobre esto y dice que no por eliminar de los libros todo lo que nos parezca inapropiado, salvaremos a los jóvenes de las malas ideas. Al contrario, los volveremos incapaces de reconocerlas. Creo que esto hablaba porque estaba diciendo algo de el Huckleberry Finn o un libro de estos en los que se utilizaba pues un lenguaje ofensivo. Creo, el que se suele hablar mucho es Tom Sawyer. Ah, pues Tom Sawyer En Tom sería. Sawyer, Vale. cómo se Ujú, refiere ujú, al compañero con el que baja por el río, que es un esclavo es- negro fugado, ujú. que es cómo lo trata y cómo habla y cómo todo eso, que refleja un poquito el momento de su época y que ha sido bastante polémico en Estados Unidos el libro. Se ha Claro, retirado muchas claro. veces de las clases. Y entonces a lo mejor, no, yo creo que coincido con Ujú. lo que defiende Irene Vallejo, que no por cambiar esto vas a cambiar a los jóvenes y a lo mejor los vas a hacer como incapaces de reconocer que ese tipo de injusticias en su momento existían. Lo que es que esto viene muy lejos, porque recuerdo un capítulo de Fama, la serie de los años 80 que trataba exactamente sobre esto. Sobre alguien que quería, censurar en la escuela de danza, en este caso, Tom Sawyer y también La cabaña del tío Tom, Mm. y muchas de estas obras. O sea, ya esto es un tema que posiblemente arrastramos, desde que existen desde que existen los libros, posiblemente.
Ujú. Lo que pasa es que ahora, gracias al sistema electrónico, es más fácil que nunca modificarlos. ¿Es más fácil que nunca? Sí, sí, desde luego, es muy fácil, pero si estás sujeto a los libros de estas plataformas, a lo mejor hay que inventar algún tipo de sistema alternativo para que tú puedas conservar la copia, o a lo mejor, A ver, intentar desarrollar algo relacionado con la blockchain, para poder salvaguardar el texto íntegro, las yo versiones. yo es que precisamente mi libro electrónico no lo tengo conectado a Internet. Yo me bajo el libro, a través de en el ordenador y lo transfiero, y así no me lo quitan, no me lo van a quitar nunca, porque ese archivo no tienen acceso a él. Es algo que además, ahora se puede hacer porque tenemos formatos físicos, pero es que dentro de nada todo va a estar en la nube, y en la nube no tenemos nada. En la nube está todo ahí se puede modificar con facilidad y podríamos ni enterarnos de lo que Ujú. pase. Pero por eso Eh, entonces es importante poder guardar tu propia copia, ya sea física o un archivo. sí, lo es, lo es. Y y y yo, incluso pensando a más larga distancia, llegará un momento que a lo mejor en que podría existir la duda de cuál es el original y cuál es la forma modificada. O que podamos tener tantas formas modificadas que no sepamos al final, cuál es la real. Y esto en realidad ya ha pasado. Es decir, no sigue sin ser algo nuevo. Es decir, Ujú. tú coges cualquier texto antiguo, sabemos que se escribió en el algunos, por ejemplo, esto porque últimamente lo he estado viendo mucho sobre la composición de los textos de la Biblia. Algunos que se compusieron en el siglo V o VI antes de Cristo, pero que la copia más reciente que disponemos es, ya, en griego de, a lo mejor el siglo II o I antes de Cristo o por ahí. Entonces, para llegar hasta ese punto ha pasado por varios copistas. Y se sabe positivamente que algunos de estos copistas pueden haber añadido o Claro. transformado algunas cositas. Y eso hay análisis lingüísticos que te permiten detectarlo, pero otros no. Entonces, realmente no nos estamos enfrentando a nada absolutamente nuevo, pero la escala sí, la escala es novedosa por completo. Ujú. Pero bueno, de todas formas, en cuanto al libro físico, también tenemos un exceso de libros físicos y de cantidad de libros que se publican a diario y de bibliotecas que aceptan cientos y cientos y cientos de ejemplares cada día. Tengo no, Y la eso es un la bi problemón. las bibliotecas en estos momentos es curioso porque si vas y dices: quiero donarte, mi biblioteca de 200 ejemplares". No las quieren, no los quieren, Porque lo tienen que gestionar. no los quieren, porque no les Ujú. cabe. Pero he sacado números, ¿sabes cuántos libros se han publicado en la historia? Ilumínanos, Sergio. Se calcula que unos 170 millones de títulos diferentes. Eso te iba a decir, no reediciones, sino de Títulos libros diferentes. distintos. Cada Ujú. año se estima que son unos, 2.200.000 nuevos. 2.200.000. 2.200.000. Solamente en España, se publican en torno a los 90.000 Ajá. cada año. Ahí ya no hablo de nuevos o reediciones o no, porque eso no creo que no se considera, pero 90.000 ediciones nuevas, Ujú. 90.000 al año. Y hablando de esto, por ejemplo, de esas 90.000, dos terceras partes son en físico y una tercera parte en electrónico, más o menos, por ahora. Y es una pena porque al final un lector medio es que no puede leer en toda su vida ni siquiera lo que se publica A en una ver, sola jornada se laboral. se publican casi 400 libros al día en España, Ujú, solamente en ujú, España, ¿vale? No ujú, no no añado nada más. ujú. 400 libros. Y después hay otra paradoja que es que de esa cantidad de libros, el 86% no llega a vender ni 50 copias. Mm. Eh, Bueno, pues eso también nos dice algo, ¿no? Que hay libros que están un poco que son, que no tienen mucho, que no van a tener mucha trascendencia, que no. ha hay libros, estamos hablando otra vez de la perdurabilidad. Sí, Cuantas menos copias vendes, menos posibilidades hay de que, llegue a claro, persistir, de que se extienda. de que Ujú. llegue a persistir en el Pero bueno, tiempo. ahora tenemos el mundo digital, entonces esto puede Ujú. empezar a cambiar las cifras, etcétera, etcétera. Ahora incluso hay otras formas de publicar.
Me Ujú. decía una compañera que es profesora en un instituto en Madrid, que ahora su alumnado utiliza una plataforma que se llama Wattpad, en la que Sí. se publican libros, pero por capítulos, y entonces la gente, les da feedback a los autores y a las autoras, y así, van de alguna forma, no sé, orientando la historia, ¿vale? Antes de que esté el libro completo. Curioso esto. Sí, la mayor parte del contenido de Wattpad es fanficción. Sí, sí, o Ya libros románticos los libros o románticos, curiosamente, en estos momentos tenemos alguna editorial en España que tiene su colección Wattpad. Es decir, que sacan los Ah, libros más exitosos de Wattpad y los publica en papel. ujú. Eh, no sé hasta qué punto lo necesitan, una vez ya estado aquí, pero te lo encuentras. Esto pasa específicamente en literatura romántica. Bueno, es que hay No, gente que no le lo he gusta visto. tener el libro impreso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, un libro. Tú haces así. Ah, esto huele a libro. Esto huele a plástico. A ver, Ya. somos ¿Y muy. esto no pesa? A ver, en el fondo, como me ves, aunque le doy a esto, también a esto otro, entre otras cosas, porque leo muchos libros inencontrables en papel. Ujú. Totalmente. Vale. Algunos del siglo XVIII, XIX, cosas raras que no se han publicado en España, Ujú. todo esto. Y después los tochazos, claro. A mí me gusta, yo soy bibliambulante. Es decir, leo mientras camino. La gente me dice, ¿cómo, Claro, cómo no te matas? claro. Pues no me mato, porque llevo haciéndolo toda la vida. Pero vamos, el caso es que no es lo mismo caminar con esto en la mano que caminar con un mamotreto de 700 páginas. Pero no solo en la mano y en el sofá. Yo de vez en cuando me leo tochos y También, si tengo el también, libro físico, también. me pesa, estoy haciendo pesas ahí con O el sea, libro. ¿sabes cuál es la diferencia que se ha detectado entre leer, aparte de la comodidad, de leer entre físico y digital? Resulta que cuando lees en digital normalmente va más rápido, pero va más rápido porque eh, por el sistema del scroll se tiende a asumir algunas cosas y avanzar rápido, sin terminar de leerlo. Se tiende más a leer en diagonal. Sin embargo, cuando lo haces en físico, es una lectura un pelín más lenta, pero más profunda. Más, Vale. Ujú. la digieres con más facilidad. Y después también ha apuntado gente que lo que pasa con esto es que, a no ser que seas un obseso como yo y estés mirando continuamente el porcentaje que te falta del libro, yo soy obseso, lo siento. Eh, puedes estar dándole sin darte cuenta de cuánto estás avanzando, mientras que en el libro físico siempre tienes ahí, siempre sabes por dónde vas. Voy por aquí, tienes una idea. Entonces te puedes sentir culpable de estar leyendo demasiado. Aquí no tienes ningún tipo de control y puedes avanzar. Es como cuando hablaba del pergamino y de la forma de leer de pie a leer con los códices que había cambiado, pues ahora también está cambiando mucho la forma en que se está leyendo. Ujú. No es lo mismo leer así que leer dándole golpecitos a la pantalla, casi como si estuvieras pasando en TikTok Ujú. pantallas. En Eh, TikTok, que por cierto se me ocurrió entrar el otro día, porque claro, estaba investigando un poquito acerca de los libros, el futuro de sí, los libros y tal, y se me ocurrió poner el hashtag BookTok, que son BookTok. las personas que recomiendan libros, y había 74,9 millones de publicaciones. O sea, lo petan. Ya. Y de hecho casi todo era temas de o romántica, literatura romántica o romantasy, literatura romántica mezclada con fantasía. Ujú. Esto había un mogollón. Y literatura erótica también, por cierto. Sí, la verdad es que yo creo que son los géneros que más se adaptan a este tipo de nuevas tecnologías y de nuevas formas mm, de transmitirse. Curiosamente, también está influyendo en cómo se escriben realmente. Em, Muchos de los que leen este tipo a partir de este tipo de plataformas y todo esto, se quejan siempre de que los libros tienen demasiadas descripciones. Entonces,
Las que se hacen específicamente para ellos suelen ser muy cargados en el apartado del diálogo, Del diálogo. y además Ujú. con diálogos bastante simples, nada de parrafadas, ya no digo estilo Proust, que te soltaba un... Que no es sin puntos, sí. No, Proust con puntos, con comas, pero hacía frases extraordinariamente Muy largas. complejas, largas, alambicadas. Mm. No, ni siquiera algo un poco más... No, tiene que ser todo muy ágil, muy rápido. Muy ¿Por qué? Porque, dinámico. Mm. porque si no, se pierde la atención. Pero bueno, esto ya no tiene tanto que ver con el soporte de que estamos hablando como con otras Bueno, cuestiones algo sí que más. puede tener que ver, ¿Sí? Sergio, porque ¿Crees? aquí a mí me gustaría introducir también la idea del audiolibro, Ajá. que está, vamos, está ahora mismo empezando a arrasar. Se publican mogollón de audiolibros. De hecho, es que ha subido, ha subido muchísimo. Creo que ahora, a día de hoy, o al menos con datos de 2025, en España hay ya 45.000 títulos, ¿vale? En audiolibro. Eso ahora, cuando hace unos cuantos años, en el 2013, había apenas 3.000 títulos. O sea, quiere decir que, Mm. que ha aumentado sensiblemente, No, la ¿vale? verdad es que bastante, porque también lo tengo. En estos momentos hay en libros vivos en catálogo, hay alrededor de 1 millón, con lo cual Ajá. 50.000 es un 5%. Sí, no está ¡Guau! mal, no está ¡Guau! mal. Es mucho. Y de hecho también vi que en la industria estadounidense se mueven ya actualmente al año el tema del audiolibro 2.200 y pico millones de dólares. Estoy hablando de anualmente. O sea, es una industria que está Ujú. totalmente en auge. Entonces, yo no he sido de audiolibro en principio. Lo que pasa es que últimamente digo, va, venga, como estaba investigando para el programa, se me ocurrió probar. Ujú. Entonces, en mi caso elegí, ya mencioné en el capítulo del Cisne Negro la serie esta, que era una especie de cisne gris de Más que rivales, se ha traducido así en español, que es una historia de una relación entre dos chicos, dos deportistas de élite del hockey. Y nada, y dije, bueno, como no me apetece leerme el libro, pero a mí me gusta saber qué triunfa, qué le gusta a la gente leer, dije: "Venga, ¿y si me lo cojo en audiolibro?". Y así no, porque lo ojeé y no me llamó mucho la atención la prosa, ya lo dije. Y La digo: la "Venga, va". Me parece increíble que haya todo un subgénero que es literatura romántica sobre patines. Sí, es tremendo, Me es alucina, me tremendo. alucina. Bueno, lo siento, Bueno, solo quería decir no, no, eso. está bien. Total, que digo: Ujú, "Venga, pues voy a probar", como no me apetece, leérmelo en este caso, me ujú. sentía un poco perezosa, digo: "Venga, audiolibro". Bueno, ahí para empezar, es un libro, totalmente explícito, o sea, es novela erótica. Entonces, Spicy. muy gracioso, escuchar al intérprete, poner unas voces como de acento ruso para imitar a un personaje, luego el otro personaje no sé qué, y luego diciendo todo tipo de obscenidades, explícitas, improperios, y estaba yo ahí pensando, bueno, este no sé si es entre ridículo y divertido, y no me había reído tanto en los últimos tiempos, te lo digo, en meses, ¿vale? Disfruté muchísimo del audiolibro, me pareció fantástico. Y eso me hizo reflexionar en que en este nuevo formato tenemos una capa más, que es la capa de la persona que lee el audiolibro. O sea, ahí hay una cierta interpretación, porque te da otra idea de cómo son los personajes, cómo reaccionan. También es una lectura reposada de alguna forma, que no te da tiempo a leer, como decías tú antes, Sergio, de forma transversal o diagonal, como lo quieras llamar. A mí, Eh, mm, yo no lo he probado, pero porque hay una cuestión, es que me moriría de impaciencia, no va lo bastante rápido. Es decir, leyendo yo leo mucho más rápido. Y sé que hay gente que Yo creo escucha que los puedes aumentar audiolibros. la velocidad, pero Ya, bueno, pero yo pero no lo entonces hago eso. queda un poco ridículo, Sí, queda más ridículo. Entonces, ahí hay algo que no me termina de... A ver, no lo he probado nunca hacerlo completo. También es verdad porque, como ya digo, yo mientras ando puedo leer, con lo cual claro. voy a todas partes leyendo,
y no necesito ponerme eso para no prestar atención. Evidentemente, no cuando conduzco. Cuando Esto conduzco me hay que recuerda un conducir. poco a Stephen King, su libro Mientras escribo, que es un libro muy bueno, como inspiración para Sí. escritores, decía que leía absolutamente en todas partes, en las colas de los sitios, o sea, era un lector supervoraz. A Y ver, te he imaginado a ti por la calle con los libros y estaba pensando en él, digo, yo la imagen yo evocadora. a veces cojo, el libro, sobre todo este, para ir a tirar la basura, para bajar a tirar la basura. No digo más, Qué no digo más. absurdo, Sergio, de verdad. Ya, lo sé, pero bueno. Hay que Stephen poner King, precisamente, atención al mundo, Stephen a tu King fue entorno. uno de los pioneros del libro electrónico. En el Ah, año 2000, interesante. Ujú. publicó, además lo publicó por fascículos, creo que era La Planta, creo que era este. No, Riding the Bullet. Ujú, okey. En el año 2000. En el año 2000 no existía todavía ni lectores de libros electrónicos. Y él empezó ya lanzando esto. Y también ha sido muy. O sea, otra cosa que me comentó un editor es que Stephen King no vende jamás los derechos para el audiolibro. Siempre se los queda a él. Ujú, Básicamente porque, por lo que me da la impresión, es que lo que él esperaba, al menos en ese momento, era que autogestionarlos. Y ahora ya es ujú. posible, porque ahora ya no, ahora a través de la IA se están haciendo muchos audiolibros con voz artificial. Sí, pero no conectas tanto. Esto enlaza con nuestro Ya último no conectas programa. tanto, Ya te pero digo que para está mí ahí. el tío O que leyó sea, Más que rivales es que lo busqué en internet era un para monstruo. verle la cara. No, era un chico, un actor estupendo, Ya, un pero lo monstruo, busqué. un máquina. Sí, sí, Un en ese máquina. sentido sí, era un crack, era un crack. Y digo, lo tengo que buscar a este tío porque es que me ha contado una historia de una forma tan íntima y no sé, tan sentida, y le A ver, añadió esa capa de Es, interpretación, digo, es tengo que verlo. es como los actores de doblaje de las películas porno, que tienen que meterse también en situación. Pero eso es más sencillo, diría. No, no es tan Pero sencillo, porque bueno. tú estás tan tranquilo doblando y, en fin, supongo, no sé, es algo Sí, curioso, es no, algo curioso. mm, Pero sí, también sí, me sí, así plantea, es. esto son libros para, o sea, te lo planteo, te lanzo una pregunta, ¿vale? A ver qué me contestas. ¿Los audiolibros podrían considerarse eh, potencialmente como libros para una sociedad analfabeta? ¿O funcionalmente analfabeta? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, deja que desarrolle un poquito esto. Por un Adelante. lado, o sea, me vienen 2 imágenes. Por un Ujú, lado, me viene el libro y la película de El lector, ujú, interpretada por Kate Winslet, que la vi hace poquito. Y precisamente la protagonista es analfabeta y lo que hace es que el chaval, que bueno, pues tiene una relación con un chaval más jovencito que ella, que le lea. Ella hace que le lea, quiere que le lea. Oye, ¿qué estás estudiando ahora en el instituto? Ah, la Odisea, por ejemplo. Ah, pues venga, léemela en voz alta, tal. Ella no reconoce que es analfabeta, pero le pide al chaval que le lea y al final la película evoluciona de forma tal que ella recibe unas cintas con, libros clásicos, obras grabadas. O sea, ujú. esto es un audiolibro. Sí. Entonces, yo diría que sí, o sea, para todo ese sector analfabeto, sí, ¿por qué no? Y luego, por otro lado, me viene también a la mente la obra Fahrenheit 451. Sabéis que, bueno, el título hace alusión a la temperatura en grados Fahrenheit, a la que arden los libros, ¿ok? Supuestamente. Supuestamente, supuestamente. Entonces, aquí en esta obra, que por cierto me la acabo de escuchar también en formato de audiolibro, después de escuchar este otro Ujú. de literatura homoerótica, se me ocurrió escuchar un libro, un Bien. clásico, ¿no? Dije, venga, voy a probar con otro tipo de literatura. Y estuvo muy bonito porque ahí en ese libro, sabéis, o si no lo sabéis, lo Ujú, cuento, hay una figura que es la figura del hombre libro, que son gente que se aprende obras completas porque en ese futuro distópico hay una quema generalizada de libros y los libros se queman, ¿vale? Para que no, bueno, pues para alienar a la población. Y entonces en un momento dado, Montag, que es el protagonista, sale de la ciudad, escapa y entra en contacto con una comunidad que vive al margen de la sociedad establecida. Y esta gente, bueno, pues tiene los hombres libros, son personas que se han
aprendido cada una un libro o varios libros y dice, no, pues mira, Bertrand Russell está en tal aldea o las obras de tal están aquí o allá. Entonces, claro, yo creo que para una sociedad analfabeta, una comunidad, un sector analfabeto, esta gente pues tendría un papel relevante contestando a tu pregunta, Sergio. O quizás para la pervivencia del libro. O sea, es como tener un soporte vivo del libro. No sé si lo sabes, pero esto ocurre en el Islam. En el Islam existe determinadas personas que se han aprendido el Corán de memoria, Ujú, que son capaces de recitarlo por completo. Y que de hecho se hizo para ser fácil de recitar, pero y son muy respetadas dentro de la comunidad, son aquellas que han dedicado parte de su vida a aprenderse el Corán de memoria. Es como llevar esa pervivencia, no importa que desaparezcan todas las copias del Corán, porque estas personas son capaces de recitarlo y de ujú. volver a traerlo. Y es una forma que me parece bastante interesante de plantear la pervivencia de una Ujú. obra. Y La también pervivencia, ujú. A ver, aunque es bueno, una hay falsos, a veces a lo mejor se puede cambiar si hay algún tipo de modificación, o sea que no es tan fiable, ¿no? Esa pervivencia de la obra. es Eh, posible que no, es posible que no, pero pasa lo mismo con cualquier soporte físico o electrónico. Si es físico, pueden perderse hojas o pueden estropearse. O también, sí. en la cuestión del formato electrónico, en cuanto a la pervivencia, la verdad es que cada copia en sí va a sobrevivir bastante menos que un libro cualquiera de papel, porque las copias se corrompen, los sistemas de soporte se degradan. No Mm. hay ningún soporte que dure 100 años en estos Incluida momentos. la carne, las personas mueren. Sí, pero digo que la única forma de que perviva el electrónico es que se esté copiando continuamente a nuevos soportes. Ujú, Porque si se permanece, se va. Y además, hay otra cosa que veo en los libros electrónicos que es un gran hándicap, que es que sin energía no puedes acceder a los datos, no puedes ujú, acceder al libro. Y a lo ujú, mejor me imagino un futuro dentro de 5.000 años en los cuales hayamos cambiado tanto los sistemas que ya no sean compatibles. Y si los libros que no hayan sido copiados ininterrumpidamente a lo largo de todo este proceso estarán almacenados o habrán sido almacenados en soportes que no se podrán recuperar ujú. y se habrán perdido. Con lo Sí. cual, aquí Sí, sí que este sí, es un problema del soporte digital y que ha evidentemente hay pasado con las proyectos. cintas. Pues primero Ujú. utilizábamos unas, luego beta, VHS, tal, y Ta esas ya no las reproducimos. También pasa con los videojuegos. Los videojuegos hay un proyecto para recuperar, para que no se pierdan los videojuegos en soportes antiguos, en disquetes y todo esto. Mm, Eh, Porque todo lo que no copies continuamente se va a perder. Sobre todo ujú, en este mundo ya en el que estamos entrando, en este mundo digital, todo ujú, aquello que no copies se va a perder. Todos los libros, es muy difícil que un libro sobreviva a todos los accidentes de la vida, a todos las ujú, mudanzas. Ya sabemos que siempre se pierden libros en las mudanzas, incendios, cosas diversos. Al final, que sobre un libro va a ser difícil. Entonces, hay proyectos de recuperación. Creo que hay un proyecto que es la nueva Biblioteca de Alejandría, que también ujú, es a base digital, de intentar trasladar todo esto, pero lo que me parece un poco aterrador, bueno, más o menos, es que si hay un, un corte cultural que impida que se sigan copiando, lo vamos a, se va a perder por completo, porque no habrá ningún arqueólogo del futuro capaz de sacar una tablilla con el código da Vinci, lo cual me parece bien. O sea, hay cosas que no hace falta. Pero bueno, el Ahí caso, la pollita. el caso es que están quizás más en peligro de lo que podríamos suponer, porque hemos llegado a tal punto en cuanto al soporte, que es verdad que aquí cabe muchísimo más, pero al mismo tiempo es más frágil, es más Mm, efímero, tomado de forma individual. Es decir, cuando dentro de 70 u 80 años alguien llegue y diga, vamos a ver qué libros había leído Elena, como estarán ujú. todos ahí, nadie lo podrá saber.
nadie podrá Ya. ir a ver a tu biblioteca, a decir: "Mira, estos son los libros que". Y Ujú. eso, son cosas que también hay que tener en cuenta que perdemos en cuanto a la idea del soporte que estamos cambiando, Mm. de la forma de abordarlo. Por eso, como tú apuntabas, Sergio, quizá la oralidad, pues puede tener un papel especial. A lo mejor si Sí, pensamos en esos hombres libro de Fahrenheit pero no no 451, no veo pues no veo a nadie aprendiéndose de memoria ahora. bueno, a los hombres que se han aprendido el Corán y que probablemente a lo mejor se consideren más sagrados porque en su interior tengan todo ese texto No, no, es más memorizado. un servicio, es una dignidad de especial. Ah, Ujú, que tiene un nombre, que ahora no recuerdo cuál es el nombre que ujú, se les da, pero evidentemente también al que podía dedicarse a eso es porque no estaba trabajando en nada más. O sea, ten en cuenta también que normalmente siempre han sido gente, importante, gente acomodada o gente que ha podido dedicarse exclusivamente al estudio. Se hablaba, por pero ejemplo, bueno, del rey de Mali, del rey, de uno de las personas más ricas de la historia, el que hizo una peregrinación en la Meca que dispersó tanto oro que provocó la inflación en todos los países por los que pasaba. Ese se decía que era uno de de estas personas que habían aprendido el Corán de memoria. ujú. Entonces, sí, también está tu Y todo esto a prestigio. mí me hace pensar en lo que hablábamos al principio, y es esa cuestión filosófica tan bonita acerca de Ujú. dónde está realmente la obra. Si la obra se halla en esa, no sé cómo llamarlo, secuencia abstracta de palabras, o en esa, o en cada una de esas encarnaciones materiales y a veces sensibles. Yo siempre he sido de la opinión que la obra no está completa hasta que el lector no la lee y la interpreta. Mm, claro. Es una comunicación. Por eso yo hablaba Ujú. de las maravillas del audiolibro, la puerta que se me está abriendo porque, precisamente, introduce esa nueva capa de interpretación de una Sí, persona más. Y de hecho, aquí, voy a hacer una confesión aún aquí en más, el programa, aún peor. sí. Una co no, esta es muy bonita. Vale, Simplemente vale. voy a decir que probablemente el regalo más romántico que he hecho en mi vida a una persona fue grabar un audiolibro. O sea, grabé un audiolibro entero, a una persona porque consideré que eso, pues, era un regalo muy romántico, ¿no? Esto queda entre la persona y yo, Ujú. pero, de alguna forma pensé que podía transmitirle lo que yo apreciaba en esa obra, a esta persona en concreto. Darle una capa más a la obra, que es tu Sí, interpretación particular. porque además le estaba regalando tiempo, o sea, un mogollón de Ujú. horas, le estaba regalando, no sé, eso, algo muy bonito, ¿no? Desde mi punto de vista. Espero que Y desde el suyo también. sí, sí, cayó bien el libro. Bien, Además bien. era era un poco más jovencita y tenía cierto contenido político, lo cual también resulta más romántico incluso, ¿no? Esos momentos. Vale, bien. A lo mejor también el de los patinadores, esto de hockey, jugador de hockey, Uf. también tiene su punto romántico. Eh, No sé, bueno, mira, yo también te voy a confesar algo que se es queda muy esto obsceno, ¿eh? suelen serlo estos libros suelen serlo. Te voy a confesar también algo, que es que, después de 14 años, he conseguido, sacar ahora la reedición de mi primera novela, la primera novela que publiqué. Estoy muy contento, porque, voy a pasar de tener, de que circulen por ahí 180 ejemplares, que son los que pude sacar, a que vayan a circular, ahora en principio, 500 más. Y si 500 tengo más. suerte, a ver si pueden haber reimpresiones y bla, 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 todo esto. Pero, ¿Y eh, estará en formato digital? sí, creo que sí, creo que Bien, sí. A lo mejor hasta en formato de audiolibro, no tengo ni idea. La verdad es que no tengo bien. ni Es que idea si eso se es va. una cosa que me da rabia, por ejemplo, de las obras de Juan Miguel Aguilera, nuestro amigo escritor de ciencia ficción, y es que no puedo adquirir ni una sola en formato digital, A ver, yo y me mata. cuando sacaba las poquitas, no quería yo tener el formato digital, por cómo se desprecia al autor, muchas veces.
Es decir, te encuentras a gente que está agradeciendo al pirata que la ha copiado y la pone a disposición, dice, muchas gracias, tío, y no se acuerdan del autor, que es el que lo ha escrito. Y es muy triste, ¿Pero por qué no se acuerdan del autor, Sergio? porque después no tienen ni la decencia de promocionarla o de decirle no, y al mismo tiempo están dando las gracias a un tío que lo único que ha hecho ha sido cogerla y copiarla y ponerla a la venta, a veces incluso a la venta, Pero, robando parte pero el del autor está en dinero. la portada del libro, ¿no? Sí, el autor está en la portada del libro, pero es como si el autor, por el mero hecho de ser autor, no se mereciera nada. Es un sentimiento que, la verdad, cuando estás peleando por conseguir que tu libro se lea, es desolador. Ver que están. Que eres como si fueras una simple. Como si el libro no fuera realmente tuyo. Y eso sé que muchos autores famosos que venden un montón están contentos, incluso con. No les importa tanto la piratería en este caso, porque al fin y al cabo dicen, bueno, se me han pirateado este libro, pero luego a lo mejor me compran el siguiente. Ujú. O sea que los que somos así mucho más modestos, es que no tenemos eso. No nos van a comprar el siguiente porque a lo mejor ni lo encuentran, no nos van a buscar porque ni siquiera nos valoran. Y es un poco, hay algo ahí en el mundo mm, del libro electrónico que aún hay que terminar de pulir, que es como mm, hacer que los autores ya reciban una cantidad justa por su trabajo, ya estaría bien, porque Eso sí, en términos económicos sí. se pierde mucho dinero porque están tirados de precio. A ver, lo único que se vende en electrónico básicamente son los libros que en Amazon están en esas ofertas a 1 euro. Mm. Y eso, pues el autor se lleva, si llega, 15 céntimos. Es Mm. absolutamente ridículo. A ver si eso te lo compro, Sergio, Ujú. pero la idea de que se invisibilice al autor solo por estar en formato electrónico, No a mí- sensibiliza, pero es que se le resta importancia al libro. Se le resta importancia. Como ya no es un producto tan elaborado, como es algo que es un archivo, es como que no se valora el trabajo que ha costado crearlo. Y eso, la verdad, a lo mejor no es verdad, a lo mejor es una sensación que tienes cuando estás en esto y ves en el que mundillo. te estás esforzando continuamente y que no llega a ninguna parte y que los libros van desapareciendo en el pozo sin fondo de Mm. los 2,2 millones que se Ya. publican al año, No sé, lo si te cual, sirve lo de cual es consuelo, así. yo leo desde hace muchos años en formato electrónico. Si me leo algún libro en formato físico es porque o es un cómic o algo que me han regalado, no lo No, sé. si al final Y siempre entiendo que tengo va a una ser. conexión con el autor o con la autora. O sea, mm, siempre, si me sumerjo en su mundo, pues sí que tengo una conexión y pero, mucho, pero le lo llega al autor considero. eso, le llega de algún modo. ¿Cómo Es que le decir, llega? claro, En forma de ventas, ¿quieres decir? no, Recomendaciones, en posts, forma no de sé. feedback, simplemente feedback. A veces nos contentamos con poquito, nos contentamos con un poquito de feedback, pero muchas veces no tenemos ni eso, ni feedback. Es decir, Pero los libros impresos tampoco. eh, ¿O hablas de reseñas que aparezcan en no, medios o cosas así? tampoco hay, no te creas, no No. hay mucho. No, hablo de que precisamente sí que están recibiendo feedback Ujú. el pirata que ha pirateado tu libro, lo ha puesto a la venta y tú no ¿Por estás qué? recibiendo Porque le dan feedback. las gracias. Oye, gracias, tío. Por ejemplo, por ejemplo, mm, ya, y después es esta sensación de estar mandándolo todo El a la carajo. nada, Ujú. a la nada, es como tirar a la nada. Y ya te digo, llegará un momento, no sé, a lo mejor también es importante esto de cuantas más copias tengas por ahí circulando, más posibilidades hay de perdurar. Más posibilidades hay también de que alguien lo coja y salte. Es un poquito como los vídeos que tenemos aquí. Y aprovecho ahora para decir que nos ayudéis a perdurar Eso y es. que le deis a seguirnos, a darnos un like,
a suscribiros, a darles a la campanita para que nos venga todo esto. Si nos podéis seguir también a través de Facebook, que tenemos en nuestra página, y si nos da feedback, pues nosotros estaremos encantadísimos, porque aquí también necesitamos un poquito de cariño para saber Eso es. cómo vamos y cómo vamos tirando. Muy bien. Y no sé, es esa sensación que a veces te Mm. deja un poquito que aún no hemos terminado, estamos todavía en proceso de adaptación al paso al libro electrónico. Y sé Ujú, que el libro electrónico posiblemente va a ser el formato estrella, el formato que va a perdurar. ujú. Pero estamos todavía tratando el libro electrónico como si fuera libro físico. En todos los sentidos, en el sentido de cómo se retribuye a los autores, en el sentido de cómo todo esto, y creo que tenemos que variar un poquito todo esto y cambiar el chip hacia el electrónico. De hecho, ahora que estás mencionando esto, Sergio, estoy pensando precisamente en que como ahora hemos cambiado de soporte o están, bueno, coexisten varios soportes, pero tenemos el libro electrónico, también el Sí. audiolibro, me estaba acordando de precisamente esta amiga que he mencionado antes, que es profesora en un instituto en Madrid, me decía el otro día que a sus alumnos no les gusta mucho leer cuando les mandan lecturas para casa y tal, de obras. Ella enseña inglés, ¿vale? Ujú. Y dice que probó a ponerles unos audiolibros en clase para que siguieran la lectura y dice que percibió un cambio tremendo en su clase. O sea, que les encantó. Porque había una persona Sí. que leía, ellos aprendían cómo se pronunciaba, pero a la vez el audiolibro, y esta es una de las claves, al menos esos que ponía mi amiga, tenían una serie de efectos especiales. Pues se oía viento, se oía una musiquita, o Ujú. sea, esto entonces estaba añadiendo una cosa más al formato tradicional que De simplemente es hecho, un sí, sí. texto. ¿Te acuerdas que te comentaba lo de que la lectura era más profunda en el libro físico? Sí, Vale, hay una excepción, el que es audiolibro, no, la lectura, los libros de iniciación a la lectura para niños, porque prestan más atención y les resultan más absorbentes los libros electrónicos con elementos que puedan ser interactivos. Es decir, claro, eso claro. eso les permite introducirse mucho más que con un libro que esté, estático. Aunque tenga dibujitos, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, Ujú. precisamente para el aprendizaje resulta, que se está demostrando que es más eficaz el libro electrónico, para esas primeras etapas de introducción a la Sí. lectura. De hecho, hay un par de proyectos en marcha, uno de Ujú. ellos por parte de Amazon, que es una opción que se llama Ask This Book. Y creo que puedes empezar a interactuar con el contenido del libro y a preguntar cosas acerca de lo que tiene. No sé exactamente cómo funciona, pero decir que se están trabajando estas nuevas funciones para interactuar. Y hay, bueno, hay otras por Y ahí yo creo que pronto involucradas. con la IA habrá Claro. libros que se creen sobre la marcha a partir del feedback que esté dando el libros. Sí, pero esto tú ya lo Mm. puedes hacer charlando con tu chatbot, o sea, tu ChatGPT, por ejemplo. Sin embargo, lo que yo ya Ujú. decía y defendía en el programa anterior, Sí. era que la persona busca una conexión con un humano, o sea, que no solo se trata de la obra y que toda esta idea, fantasía que tenía yo en la mente de separar obra de autor, para mí ya empezaba a resquebrajarse, precisamente Sí, lo porque que pasa es que no sé si buscamos esto será siempre o si esa cuando conexión. simplemente buscas, entretenimiento sencillo, te basta con algo que te ofrezca eso, te entretenga. Y eso también me recuerda, pues, algunas de las discusiones que están habiendo ahora. A ver cuál es tu opinión al respecto, Elena, porque ahora se está hablando mucho, sobre la lectura. Había una polémica en redes sobre si la lectura, si cuando lees eres mejor o si te desprecian por no leer y no y es co vamos a ver, si la lectura básicamente te hace mejor o ¿Te peor. hace ¿Qué piensas? mejor o peor? Sí, esto viene a colación de aquella influencer que decía que por no leer no soy menos, ¿no? Algo así, no me Algo acuerdo así, cómo, algo así. cómo, cómo lo decía exactamente.
Yo creo que sí, que la lectura te hace mejor. Creo que siempre adquirir cultura mejora la intelectualidad de una persona y no creo que esto sea porque automáticamente te vuelva más virtuoso o mejor persona, pero sí porque te da más herramientas para pensar, ¿vale? Para Ujú, estructurar tu pensamiento. Y creo que cuanto más lees, incluso aunque sean lecturillas así tipo basura, como estas de Wattpad, de este tipo de cosas, cuanto más lees, adquieres más vocabulario, tienes más referencias, más matices, más ujú. capacidad de relacionar ideas, no lo sé. Incluso de escapar a otros mundos si O de estás pillar muy ideas con estresado. eso, con esas historias de los patinadores, de los de hockey, coges ideas así Es que a lo mejor no se te hubieran ocurrido. exactamente. Entonces, por eso pienso que la cultura de alguna forma no te hace infalible, Sí. o sea, no te convierte en una persona perfecta, pero sí que amplía el campo de lo pensable para ti. Y esto Ujú. siempre, supone una mejora para la persona. Sí, ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo, Sergio? A mí me resulta difícil porque no puedo concebir, La vida esta sin lectura. la vida sin lectura, sí. Em, bueno, esto mismo. Eh, tengo ya más libros de los que, a ver, si parara en estos momentos de leer, de comprar, perdón, de comprar nuevos libros, y hablo Mm. solamente de los físicos, tendría en estos momentos lectura para aproximadamente 10 años ininterrumpidos. Eh, y hablo, so- y hablo solamente de los físicos, porque ni siquiera sé cuántos libros Sí, tengo todavía por leer en, sí. en la biblioteca. Con lo Ujú, cual, pero no puedo dejar escapar ninguno. No me lo encuentro a buen precio. ujú. Vale, la Muy cuestión bien. es que yo la verdad que me he enfrentado también a una perspectiva opuesta que también me he visto recientemente, que es la gente que considera que nos considera a los muy lectores como posturitas, que estamos haciendo un postureo lector. Y es posible que tenga algo de verdad, porque sí que te ves a gente que está diciendo, no, leo 200 libros al año. Y dices, bueno, es posible, es posible. Es posible, pero tu nivel de profundidad va a ser diferente. Pero después, yo no soy quien para decir que no lo estás leyendo a fondo. Porque lo he visto específicamente en un vídeo en el que le decía de que alguien dice que leer 50 libros al año es un postureo porque es imposible. Y dice, bueno, yo es que leo 50 libros al año. Mm. Precisamente, no solamente los leo, sino que además nuevamente los Los reseño analizas y y hago todo sí. eso. Entonces digo, para Mm, mí 50 libros al año no es postureo, es necesidad vital. mm. Eso es lo que busco. Y sí, sacas el tiempo pues de donde puedes y de bajar a tirar la basura. Eh, Ya, entonces, ya, ya. esta idea de asociar directamente la lectura o no lectura con otros temas, pues puede resultar un poco engañoso. Es como estar sacando solamente una parte muy pequeña de la ecuación. Si Evidentemente sí que pienso que algo hay que leer, que algo hay que Ujú, leer porque si no, no puedes absorber. Pero también estamos en una época en la que la gente cada vez va a leer menos. Y si estás educándote, que te puedes educar muy bien a partir de algunos vídeos de YouTube o de otras plataformas en los cuales son realmente informativos y realmente bien estructurados y todo eso, a lo mejor también te puede servir. ujú, Al fin y al cabo, lo fundamental no es tanto cómo adquieres la información, cómo la procesas. Mi mm, forma preferida es la lectura y siempre lo diré, siempre creo que es la forma que ofrece más satisfacciones, pero si tu forma de absorber la cultura es otra, me parece bien. Lo importante es que no te limites a no hacer nada, a vegetar o a consumir entretenimiento vacío, ¿vale? El mm. leer o no leer no es excusa para no obtener información. Y eso sí que es importante. Yo Ujú. ahí, Sergio, Sí. eh, suscribo lo que dices, excepto una cosa, Adelante, dime. la cuestión de consumir contenido vacío. No, ¿Por qué? solo consumir contenido Ah, vacío, que no es lo vale, mismo. de acuerdo, de O acuerdo. sea, el entretenimiento, el ocio también es importante. Eso, en cualquier caso, yo
Ujú. querría reivindicar Sí, el consumo de contenido vacío en cuanto a la lectura, ¿eh? Estamos hablando de libros, porque, por ejemplo, también me encuentro muchas veces, claro, como nos movemos en algunos círculos literarios, sí, en sí, sí, sí. Valencia, en otros sitios, me encuentro muchas veces algunas posturas muy snobs de gente que critica, no, pero, o sea, hay que leer, pero hay que leer libros buenos, o lo que yo considero que son libros buenos. No, oiga, pues si una persona quiere leer unos libros que están en Wattpad, que son de romantasy o de Mira, fantasía, o este tipo de cosas, ahí esto es muy importante porque lo que estás haciendo es que estás desarrollando un hábito que te va a servir en el futuro y luego tus gustos los puedes refinar con los no, años y y pueden ir que variando. a veces te apetece leer Sí, eso. Mira, yo voy a confesar ahora uno de mis vicios no tan secretos, porque, no me avergüenza decirlo, que es yo leo un montón de romance paranormal. ¿qué es eso, Sergio? Novelas de romance paranormal, que es, fantasía urbana, con es lo que había antes del Romantasy. Ajá. Antes de Romantasy había, romance paranormal, que era en vez de ser, fantasía épica, romántica, era, algo más parecido a, em, fantasía urbana con toques románticos, que no es Ujú. spicy, que no había nada, No, spicy. no había nada demasiado en aquella época, todavía no. Pero, Ujú. eh, me divierten, me entretienen, y de vez en cuando ha terminado un tocho enorme que habla de física cuántica y todo eso, me apetece algo que me pueda leer en un momento y que me quite todo eso. Y el romance de paranormal me va perfectamente. Y como quien dice el romance de paranormal, pues también hay gente que le gusta leer, literatura. Me parece perfecto. Uf, Vale, oye. estamos teniendo problemillas Sí, de hemos conexión. tenido eso es que las fuerzas del caos están diciéndonos que Pero acabemos bueno, porque llevamos una hora y media. mucho, sí. Alguna Vale, que hay que como leer llamo mucho, basurilla, porque ah, leer ta siempre ta es un hábito de vez en cuando positivo. hay que leer de todo y con todo se yo siempre he defendido, y además, en mis talleres, cuando imparto un taller de literatura, siempre digo que se puede aprender tanto de un buen libro como de un mal libro. Eso es. De un buen libro aprendes las cosas que tienes que hacer, de un mal libro a veces aprendes las cosas que no hay que hacer, pero a veces aprendes, te planteas, ¿cómo lo haría yo Mm, para hacer esta misma idea era buena, pero está mal ejecutada? ¿Cómo te podría vuelves más hacerlo para hacerlo? crítico. Ujú. De lo que hablaba antes, por ejemplo, del código Da Vinci, que le pegaba una pullita. Sin embargo, pienso que el código Da Vinci tiene una virtud maravillosa, que es cómo es capaz de terminar cada puñetero capítulo con un cliffhanger. Claro, Te obliga a seguir adelante y adelante y adelante. Y digo, si sois, y a mis alumnos además se los digo, si sois capaces de imitar esto, vais a conseguir que cuando cojan vuestro libro no puedan dejarlo. eso es. Y eso también es importante, eso también merece, un Di lo que respeto es y el una cosa. cliffhanger para la gente que no lo sepa. O Bueno, el sea, acabas cliffhanger el es, capítulo. cuando acabas el capítulo siempre te deja al protagonista ahí aferrado a un precipicio a punto de caerse y en los es- antiguos seriales televisivos se oía: "¿Se salvará nuestro protagonista de caer al vacío?". Y normalmente al siguiente capítulo te das cuenta de que al lado había una cuerda que no te habían enseñado antes. Pero bueno, eso es hacerlo mal, se puede Eso hacer es. bien. Se puede hacer bien y se puede terminar. Precisamente el que estoy leyendo ahora, que es, eh, Ilion, de Dan Simmons, Ay, me encanta ese libro. Bueno, lo estás porque leyendo porque ha fallecido el lo autor estoy leyendo recientemente. Por precisamente porque ha fallecido cierto, es recientemente. mi autor de ciencia ficción favorito. Ujú, muy bien. Pues, lo estoy leyendo por esto. No lo había leído todavía, entonces yo voy a ponerme a ello. Es pesado, esa Sí, obra. pero también hace esto de forma maravillosa. Es decir, estoy viendo cómo está organizando la información y cómo te deja siempre ahí al acabo de dar un giro y tienes que esperar a que vuelva a llegar a esta línea narrativa para enterarte de qué va a pasar a continuación. Y lo está haciendo Ujú. maravillosamente bien. Es que era un gran autor. Ya, pero es que esto mismo lo puede hacer con uno que no es un gran autor, Ujú. pero que eso también lo hace muy bien. Entonces, no hay que despreciar nada a priori.
Hay que ver por qué es tan popular. Eso también tiene un mérito, por qué las cosas. Y después ya intentas hacerlo mejor, intentas, darle mayor calidad literaria, pero manteniendo esa popularidad y esas ganas de continuar. Y todo Ujú. eso, pues, por eso siempre pienso que de cualquier libro, el que sea, de cualquier libro vas a poder sacar algo. Eso es. Entonces, por eso ya lo he dicho, no concibo vivir sin leer. Bueno, esas son tus conclusiones, Sergio, del Esas son mis episodio, porque vamos a conclusiones. ir cerrando ya. Esas son mis Vale. conclusiones y que espero pervivir un poquito más, seguir perviviendo en esto de la escritura. De la escritura y la lectura. Y bueno, yo por mi parte decir que el libro para nada ha muerto y que no Ujú. parece dispuesto a morir, sino más bien a mutar y adaptarse, encontrar nuevas formas, nuevos cuerpos. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, oyentes del universo random. Ha sido un placer retransmitir este programa. Somos Sergio y Elena, emitimos en directo cada 2 semanas en YouTube, en Twitch y también en versión podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox, etc, etc. Todo lo tenéis en la descripción del vídeo. Así que, bueno, hasta dentro de 2 semanas y de momento os dejo con un pequeño fragmento, como hacemos en todos los episodios, de, Ujú. en este caso, el libro de El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Hay algo asombroso en el hecho de haber conseguido preservar las ficciones urdidas hace milenios. Desde que alguien narró por primera vez la Ilíada, las peripecias del viejo duelo entre Aquiles y Héctor en las playas de Troya nunca han caído en el olvido. Como escribe Harari, un sociólogo arcaico que hubiera vivido hace 20.000 años, bien pudiera haber llegado a la conclusión de que la mitología tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿qué es un cuento? Una secuencia de palabras, un soplo, una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibran las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil. Pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a esos hallazgos, nació un espacio inmenso de encuentro con los otros y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente, hombres y mujeres, que sin conocerse ha salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo.